Hola, hola mis queridos chicos y chicas de Virgo, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a mi canal. Hoy vamos a estar viendo los mensajes canalizados de tu persona especial para ti. Recuerda que estos mensajes vienen desde el 5D, no necesariamente están aterrizados en el 3D y vienen desde su yo superior a darte un mensaje. Recuerden que durante el estreno de este video yo estoy en el chat en vivo o dándoles un consejito o dándole una lectura de péndulo de forma gratuita, así que conéctense para ver cuál es la actividad de hoy y si que te la estás perdiendo porque estás viendo el video después del estreno, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas el próximo estreno. ¿Bien? Como les digo, muchísimas gracias por estar acá. Las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes el día de hoy son Un amor violento de Los Tres y Dime si no es amor de Alex Ubago. ¿Bien? Vamos a ver, para comenzar los mensajes canalizados, Virgo, vamos a hacer 3 respiraciones profundas y vamos a comenzar con la canalización. Tú completas mi alma. Esta es una conexión de almas gemelas. Lamento mucho no poder darte la atención que te mereces. La verdad es que siento que te he traicionado. Desarrollamos mucha codependencia y me gustaría que nos dieras una oportunidad. Yo sé que no estoy tomando las mejores decisiones para nosotros. Me gustaría que te empoderes. Voy caminando súper lento hacia ti con una oferta de estabilidad, cuando posiblemente ya ni siquiera la quieras. Espero que podamos aprender del pasado y lamento mucho no poder darte la atención que te mereces. Tú completas mi alma. Mi amor hacia ti es verdadero. Ok, Virgo. Ok. Vamos a tirar más cartas para esta lectura, pero por mientras, con la información que tenemos, vamos a develar un par de cosas, ¿no? Primero, está un aspecto de la traición. Tu persona sabe que te ha traicionado de una forma u otra. Se lamento mucho no poder darte la atención que te mereces. Bien. Reconoce la conexión importante, pero al mismo tiempo tampoco está haciendo el compromiso. Quiere que la conexión evolucione, pero cuidado ahí con la codependencia. Tenemos dos cartas que nos han mostrado codependencia emocional. Bien. Generalmente cuando estamos en codependencia emocional necesitamos o que la relación termine o darnos un tiempo para darnos cuenta de lo tóxico que es la conexión. Bien, acá está la carta de los niños. Si es que en tu vida o tu relación no está afectada por niños reales, tiene que ver con el niño interno, el niño interior. Y esto tiene que ver principalmente con la herida del abandono. Muchas veces personas que no se pueden comprometer o tienen problemas del compromiso tienen el niño interior herido y hay que hacer un trabajo de niño interior. Bien, ahora, tu persona nos dice aquí hay verdadero amor, quiero tener como un chance contigo. Yo siempre acá les diría, con el resto de cartas que tenemos, nos dan ciertos signos de advertencia. Porque siento que tu persona todavía no te está dando la atención que te mereces. Ya hubo un aspecto de traición. Tampoco está tomando las decisiones. Siento, me muestra mucha toxicidad en esta lectura. Bien. Y tu persona todavía no está recibiendo la guía divina o no la está aceptando porque está la carta de la estrella al reverso. Ahora te ve a ti como su divino femenino. Y esto va pasando en la conexión de llamas gemelas. Muchas veces estamos tratando con alguien que no está espiritualmente en tanta conexión a veces como nosotros o hay un grado de inmadurez. O sea, miren aquí, tú tienes la carta de la emperatriz, te ve a ti como la emperatriz y se ve a sí mismo como el caballero de pentáculos. Es una energía muchísimo más inmadura. Y también, ojo, que allí ya se están dando la espalda.
No se están mirando, posiblemente tampoco se están hablando o se están comunicando en este momento. Siento que ya tu persona, después de todo lo que ha pasado, va a tener el miedo de que tú le aceptes o no. Por eso se mueve muy lento. Yo le diría, Virgo, acá es una señal un poco de advertencia. Bien, vamos a mirar un poco más de qué se trata, porque veo mucha toxicidad aquí. ¿Bien? Entonces, como nos dicen, bueno, inspírate aquí en la energía de la emperatriz. Siento que está muy parecida a la lectura que hicimos la semana pasada, así que atentos ahí los que están repitiendo las lecturas. Algo está muy relacionado con la energía de la semana pasada. Ahora, si nos dice verdadero amor, yo sí siento que esta persona te quiere. Nos dice, bueno, eres mi verdadero amor, ¿no? Eres mi alma gemela. Pero al mismo tiempo eso no nos sirve de nada. Si es que la persona no está dispuesta a actuar o está en ese nivel de desbalance. O también se quiere tan poco a sí mismo, que no es capaz de hacer un movimiento hacia donde realmente quiere ir. Vamos a ver. Virgo, me gustaría saber, por favor, guías espirituales, ¿qué es lo que siente esta persona especial por Virgo, no? Reina de copas. Ojo acá que ya no está apareciendo otra reina. Ay, ay, ay. Claro, acá la decisión que quiere tomar él es estar soltero o ella, da lo mismo. Estar soltero, seguir sus metas personales o conectarse contigo. Nos dice de todas formas que tú eres su deseo hecho realidad, pero tu persona todavía está muy, muy tóxico, muy tóxica con la energía del diablo y principalmente no está actuando. Es como que no quiere actuar. Hay algo que está rechazando. No recuerdo bien si que fue la lectura de Tauro Capricornio, que nos mostraba un par de tendencias similares con el 4 de copas, así que si tienes ascendente lunar o te estás lidiando con un Capricornio Tauro, te invito a revisar esas lecturas también, ¿ok? Está el caballero de bastos, o sea, perdón, el rey de bastos, o sea, si hay deseo, pero veo esta tendencia más al quiebre, al estar detenido, al tengo miedo y soy inmaduro o inmadura, a que realmente actuando en base a sus sentimientos, ¿bien? Así que vamos a ver principalmente cuáles son los signos involucrados en esta lectura. Puedes estar lidiando con un Sagitario, un Escorpio, un Libra, Escorpio nuevamente, un signo más, o un Géminis, ¿bien? Y bueno, vamos a ver ahora algo un poco distinto. Recuerda, como siempre, estos signos no son limitantes. Puedes estar lidiando con más de otros signos, Virgo. Bien, vamos a hacer, como les digo, algo distinto. Voy a tirarles 3 cartitas acá para que tú puedas elegir una y vamos a hacer de esta lectura algo un poco más específico. Nos va a mostrar otra tendencia un poco más específica. Recuerden que la lectura que estamos haciendo acá es general. Muchas gracias, guías espirituales. Muéstrenme las 3 cartas para trabajar hoy con Virgo, ¿ok? Ya tenemos 3 cartas en la mesa. Te invito a elegir una y vamos a especificar un poco más tu situación, ¿ok? Para los que han elegido el primer grupo, la primera carta, el 6 de copas al reverso. Si bien estas energías de almas gemelas nos las muestran en separación. El 6 de copas al reverso nos está hablando de distanciamiento. El 6 de copas al derecho nos va a estar hablando de reconexión. Acá está un poco al revés, así que yo ya les diría, ojo, presten la atención, tengan cuidado, ¿no? Para el segundo grupo están los enamorados al reverso. Y eso también tiene que ver con la separación, pero principalmente me indican que por favor, Virgo, elijan desde el amor propio, ¿ok? También nuevamente nos repiten cartas acá, Virgo. Está la carroza al reverso. Tu persona está demasiado estancada, posiblemente no tiene dirección, no sabe dónde ir. Me da la impresión de que tiene un gran grado de inmadurez. Esto es energía estancada. Bien. Yo ya le diría a Virgo, ojo aquí. Ojo aquí. Vamos a ver si es que esta conexión es recomendable para ti o no, de alguna forma u otra. Y finalmente vamos a ver cuáles son la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Virgo hacia Virgo. Muchas gracias, guías espirituales.
Nos dice, es hora de tomar acción, pídele a tus guías por ayuda y nos dicen, hay algo mejor ahí para ti. Virgo, hay alguien que sí está dispuesto a darte la atención que te mereces. Si es que tú así lo sientes, eventualmente te conectas con la energía de la emperatriz y manifiestas un alma gemela que sí está en sincronía, en vibración con tu alma, ¿ok? Vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar. La carta de la torre al reverso. Siento que tu persona se resiste a hacer cambios y a dejar su soltería, como a madurar o a dar un paso adelante en su vida. Miren, ya están todas las cartas en reverso, Virgo. Ojo que al final del mazo nos muestran el hierofante, ¿no? Porque esta persona sí te quiere, verdadero amor, pero ¿qué? ¿Qué? ¿Dónde está la coherencia aquí? Bien, entonces somos nosotros, Virgo, los que tenemos que cuidar nuestra energía. Por ahora veo silencio, no veo a esta persona tomando acciones. A pesar de que haya cariño, siento que está eligiendo más desde su ego, desde lo que quiere para sí mismo antes de tomar acción. Bien, muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es un último consejo para nuestros amigos de Virgo? Nos dice, da un paso a la vez y disfruta cada paso del proceso. Y también nos dice, entrégate como eres. Entrega amor y no esperes nada de vuelta. ¿Bien? Mantén los pensamientos positivos porque están a punto de dar frutos. No te des por vencido. ¿Bien? Yo no siento que esta persona se va como distanciar así tanto de ti, ¿no? Pero tampoco lo vemos actuando. Entonces siempre Virgo preguntarnos, bueno, ¿de qué me sirve? Siento que esta conexión, bueno, esta persona realmente es muy infantil. Lo siento como muy inmaduro para tu grado de inmadurez. Entonces vuelve a tomar el valor en ti mismo, en ti misma, de seguir conectándote acá. Me resalta mucho la energía de la emperatriz. Volver a reconectarte con tu poder, con tu empoderamiento y tener más claridad, ¿no? Y que podamos aprender de lo que vimos anteriormente en esta conexión y poder dar un paso más serio nosotros en nuestra vida hacia adelante y aprender a reconocer a quién estamos eligiendo para compartir nuestra vida, como prestar un poco más de atención antes de entregar así de lleno nuestros sentimientos, ¿ok? Observar, ¿ok? Muchísimas gracias por estar acá, Virgo. Sin duda nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. Por favor, no te olvides suscribirte si quieres participar en las actividades. También siento que está muy conectado con las lecturas anteriores que hemos hecho para Virgo, así que si te gustaría ver alguna de ellas, puedes revisar la lista de reproducción de Virgo que yo he dejado aquí en la descripción del video, ¿ok? Nos vamos a ver la próxima semana con nuevas lecturas. Un abrazo desde el alma. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.